cómo es que una actriz que nadie conocía hace unos años termina hundiendo una película de más de 300 millones de dólares. ¿Y por qué se dice que a partir de ahora, y con ese presupuesto desorbitante, se viene una investigación de a dónde se fue ese dinero y quiénes pueden estar involucrados? Vamos a verlo en este video. Hola gente, ¿cómo están? Soy Gilorian y en este canal hablamos de cine, series, videojuegos y todo lo relacionado con el entretenimiento. Así que ya sabes, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Es solamente un clic y de verdad ayuda muchísimo. Tocas abajo el botón de suscribirse, es solamente una vez y para nosotros nos da una mano enorme. Así como también te invito a pasar por el canal para ver los videos que hay. Este canal tiene más de 1000 videos, así que tiene mucho contenido para ver. Disney se hunde y el naufragio de Blancanieves es cada vez más evidente. La película que nadie pidió y que todos odian, bueno, por fin se ha estrenado y por fin sabemos la verdad. Lo que ya sabíamos, lo que ya predecíamos, lo que veníamos diciendo que iba a pasar, ya es inevitable y hoy todo el mundo lo sabe. ¿Sabes qué pasa cuando juntas a una actriz que es mimada, que es narcisista, que tiene un ego más grande que su propia boca y que es producto también de esta generación que se creyó que venía a cambiar el mundo y se compró todo el discurso ideológico? Bueno, ¿qué pasa si pones a esa actriz como protagonista y nunca le sacas el micrófono y le das total libertad para que opine lo que quiera? Bueno, en ese caso termina destruyendo una historia clásica en nombre de un feminismo barato, una inclusión forzada y unas opiniones que nadie quería escuchar o que mejor nadie le pidió. Lo que pasa es Blancanieves 2025, es el mayor aborto cinematográfico que Disney ha vomitado en años. Y eso, gente, eso que el listón estaba muy bajo con Disney, porque luego de joyas como La Sirenita, Eternals, Capitana Marvel, Indiana Jones y el Dial del Destino, luego de cuántas otras películas que hemos visto una y otra vez, que por cierto tenés reseña de cada una en el canal, esta vez se superaron. Y sí, pero es que ya se sabía. Esta vez se gastaron más de 300 millones de dólares y, bueno, estamos hablando de 300 millones de dólares más impuestos, regrabaciones, efectos especiales sacados de un videojuego de PlayStation 2 que trataron de maquillar un poco a los enanos y los fondos. Una campaña de marketing monumental para poder tratar de convencer a todo el mundo de que vayan a ver esta película, que no era tan mala como te dicen. Y todo esto sumándole cambiarle la fecha de estreno, tirándola para un año más para poder gastar más dinero, para poder convencer a todo el mundo para que pueda salvarse del fracaso que al final era inevitable. Todo se fue a la basura cuando pensaron que era una buena idea darle una y otra vez a Rachel Zegler el micrófono para escupir incoherencias una y otra vez. Cuando era tan simple como para decirle, mira, mejor que no hable más, que no hable más, mejor que hable otra persona y listo. Pero es que nadie podía salvar esta película y ni siquiera Gal Gadot, que había mucha esperanza en ella, porque bueno, muchos decían, no, la verdad que muchos se pusieron del lado de Gal Gadot antes que con Rachel Zegler, obvio. Pero cuando la película salió, ni siquiera Gal Gadot pudo salvar esta película, porque tampoco dio una buena actuación y tampoco cantaba bien. De hecho, se salvó mucho su imagen gracias a los doblajes, las películas que fueron dobladas en distintos idiomas, porque las actrices de doblaje cantaban mejor. Pero la verdad es que era inevitable, tampoco se puede destruir a Gal Gadot, tampoco se puede destruir completamente a Rachel Zegler, tampoco se puede destruir completamente la película. Era una cuestión de que todo estaba mal y todo al mismo tiempo. Pero bueno, es así. Cuando te la pasas todo el tiempo hablando estupideces, cuando tienes que estar promocionando la película y tratando de convencer a todo el mundo para que gaste su dinero en ir a verla, bueno, resulta que la verdad mucha gente decide no ir. Y más allá del fracaso de taquilla, estamos hablando de una de las películas con peores valoraciones. Una película que llegó al récord de IMDb de 1.5 sobre 10. 1.5 sobre 10, estando peor incluso que Dragon Ball Evolution, la infame Dragon Ball Evolution. Una película que creíamos que nada podía ser peor que eso. Y eso también es que, más allá de la taquilla, en las críticas esta película fue destruida. Entonces es una humillación pública que ni siquiera los medios comprados pueden maquillar.
Y obviamente, como decía antes, obviamente Gal Gadot es responsable de esto porque obviamente no pudo sostener el peso del fracaso que estábamos teniendo. Pero no podemos quitar del medio a la famosísima Rachel Zegler, ahora la infame Rachel Zegler, porque hace unos años nadie sabía quién era. Ahora sabemos que es una actriz que todo lo que toca lo destruye, que todas las producciones en las que está fracasan. ¿Y ustedes creen que eso va a ser gratis? ¿Ustedes creen que eso no va a tener repercusiones en su futuro? No sé, vamos a ver. A menos que la dejen entrar en todos lados y la sigan contratando y sigan apostando en ella por algo especial. No se olviden que Hollywood es extraño y Hollywood a veces es oscuro, incluso también Hollywood a veces se pone turbina. Así que, no sé, esas preguntas que uno se hace, que no termina de comprender, que escapan a la lógica y a veces detrás de eso se ocultan cosas bastante oscuras. Pero volvamos a Blancanieves, volvamos a la protagonista. Rachel Zegler es una actriz cuya arrogancia solo es superada por su propia ignorancia. Porque, a ver, ¿cuál fue su gran aporte al personaje de Blancanieves? ¿Por qué vale la pena su personaje de Blancanieves? ¿Qué es lo que ella le aportó al mundo con esta película? Bueno, básicamente destruir todo lo que Blancanieves representa. Porque la Blancanieves original de 1937 era un ícono, sigue siendo un ícono, y con esta obsesión de traer a audiencias modernas, no se dan cuenta que las familias quizá prefieran ver la Blancanieves original por más vieja que sea. Quizá prefieran que sus hijos vean esa película original, entendiendo que es un dibujo animado, entendiendo que es una animación, entendiendo que es antigua, que es un clásico y nada más. Y listo, antes que ver a esta nueva versión. Porque además esa película original, por más antigua que ella critique, es una película que revolucionó la animación. Es una película que marcó a generaciones y todavía emociona con su simplicidad, con su inocencia, con su belleza visual. Pero no, claro, eso no le sirve a la nueva generación woke que ni siquiera sabe lo que quiere. Ahora Blancanieves es una mujer empoderada que no necesita de ningún príncipe, que luego le inventan a un ladrón, sí, se enamora de un ladrón, que tiene que cantarle el beso del consentimiento antes de que se produzca ese beso, porque si no sería algo que sería polémico, que habla sin parar como si la estupidez fuera una virtud y que se la pasa toda la película diciéndole a los demás lo que deben hacer y haciendo bastante poco. Hasta incluso cuando está con los enanos, en esta nueva versión, les dice a todos los enanos en su propia casa que se pongan todos a trabajar. A ver, para eso me quedo con la versión de Rammstein de Blancanieves, que me parecía una adaptación mucho más interesante, por lo menos. Es que Zegler no solo decidió interpretar a una Blancanieves que odia al personaje original, sino que también usó cada oportunidad pública para dejar en claro que desprecia a los fans de Disney. Y obviamente para meterse a hablar de política, porque, como ya sabemos, hizo muchos discursos en contra de Trump y en contra de los votantes de Trump, principalmente. Ahora, ¿a mí eso me interesa? No, la verdad que no me afecta en lo más mínimo, pero me parece absurdo, me parece ridículo, porque ¿para qué te metes a hablar de política cuando vos tenés que promocionar tu película? Es una mala jugada y es innecesaria, pero ¿saben por qué lo hacen? Porque esta gente no son actores, no son actrices, son activistas disfrazados de actrices. Listo, su objetivo principal es ese, meterse a hablar de política, adoctrinar a la gente en política, decirles qué es lo que tienen que votar y qué es lo que no tienen que votar, en vez de entretenerlos y nada más. Esa es la enorme diferencia entre estos activistas que se hacen pasar por actores a actores de verdad que principalmente dan actuaciones excelentes y luego sus cuestiones políticas uno sinceramente las desconoce. Después, bueno, no solo se quedó en la cuestión política de Estados Unidos, sino que también en la geopolítica, como por ejemplo hablar de Palestina y todo eso. A ver, perdón, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo eso que me está diciendo con una película infantil? Y sobre todo, con un tema tan sensible, teniendo una compañera de trabajo como Gal Gadot, quien ya sabemos todos que es israelí. O sea, ¿para qué te metes en eso? ¿Quién le dio el micrófono? Bueno, ya sabemos, Disney. Eso ya lo tenés en un video anterior que hablé en el canal, en el que decía, todo esto se logra porque Disney también lo dejó. Porque si Disney le hubiera querido apagar el micrófono, lo hubiera hecho. No nos olvidemos, porque esta chica, obviamente, hoy está en el ojo de la tormenta y obviamente la están destruyendo por todos lados.
obviamente también se lo merece porque es lo que ella dijo, pero en un mes se van a olvidar todos de Rachel Zegler y Disney va a seguir con su propia agenda una y otra vez. Entonces no nos olvidemos también del elefante en la habitación. No nos olvidemos que, bueno, obvio, Rachel Zegler es el rostro del desastre. Y de nuevo lo digo, está bien, pero no es la única culpable, porque Disney lleva años cavando su propia tumba. Desde que se entregaron a la agenda woke, se olvidaron de lo básico, que era contar buenas historias, que era entretener y sobre todo entretener a las familias. Disney, tu público es la familia. Me canso de decirlo y lo vuelvo a decir otra vez. Tu público es la familia, no solamente los chicos a quienes les quieren lavar la cabeza, sino que a los padres que tienen que pagar la entrada para llevar a sus chicos. Y en vez de crear personajes entrañables, nos dan militancia política con una cara bonita. Claro, obvio, ¿no? En vez de guiones sólidos, nos dejan panfletos ideológicos que nos los tiran en la cara. En vez de estrenar, no, te sermonean. En vez de dar una entrevista contando por qué vale la pena ver esa película, te tiran un mensaje político. Y lo peor es que lo hacen con una arrogancia brutal, totalmente desconectada de la realidad y desconectada del espectador promedio que tiene que pagar la entrada para ir a verla. Convencidos todo el tiempo de que si fracasan no es por culpa de ellos, porque claro, esa excusa es excelente para ellos y por eso la usan y por eso es su carta de escape para cualquier tipo de conflicto. La culpa nunca es de ellos, la culpa es del público, porque el público es racista, el público es machista, el público es homófobo, el público es el responsable de por qué fracasa. Claro, cualquier otro insulto genérico que puedan usar para evitar la autocrítica. Pero si el público decide no ver tu película y sí gastar su dinero en ver otra cosa, bueno, eres tú la persona que acaba de fallar. No supiste vender la película, ya está. Mejor suerte para la próxima. Primero, hagan una autocrítica, analicen qué es lo que estuvo mal y luego no vuelvan a cometer los mismos errores una y otra vez. Porque además, les cuento una cosa, el público se cansa y cada vez les cree menos y cada vez le tiene menos paciencia. Y hablando de todo eso, vamos a la destrucción del clásico en nombre de la diversidad. Y esto no es solamente con Disney, esto es con todas las otras compañías, incluso con las compañías de videojuegos, porque siempre hablo de lo mismo. Esto se repite en distintos casos. Y no solamente con Blancanieves, sino que con prácticamente todas las películas que fueron sacando. ¿Para qué haces una película de Blancanieves y los 7 enanitos si después tenés problemas con mostrarme 7 enanitos? 7 personas, actores con enanismo. ¿Por qué? ¿Para qué lo haces si tenés problema con eso? Y después lo peor de todo es que pones a un actor con enanismo haciendo de ladrón, haciendo de bandido. A uno sí, y haciendo de bandido. Yo no te entiendo, Disney. No te entiendo. Claro, todo esto porque para el actor Peter Dinklage le parecía que era ofensivo para los enanos. ¿Ofensivo? A ver, si los enanos de Blancanieves son personajes adorables, son personajes entrañables, todo el mundo los conoce. Y para esos actores puede llegar a ser la oportunidad de sus vidas. Justamente pueden salir adelante con eso. Así como él tuvo la oportunidad de su vida con Juego de Tronos, haciendo un papel fantástico también. De hecho, uno de los mejores papeles y uno de los mejores personajes de Juego de Tronos. Entonces no tenía ningún sentido esto. Y lo peor es que, de nuevo, Peter Dinklage puede decir lo que quiera y puede equivocarse también en sus opiniones. Lo ridículo y lo absurdo es que Disney tome eso como una excusa para modificar su película y dejar afuera a personas que eran las idóneas para ese papel. Entonces, ¿qué nos queda de Blancanieves? Me sacaste a los enanos, me sacaste al príncipe, me sacaste la esencia original, me pusiste a una actriz que no para de hablar estupideces en todos lados. ¿Cuál es la idea? Bueno, todo eso termina siendo un desastre cinematográfico de más de 300 millones de dólares. Porque obviamente, más allá de lo que se gastó, que sabemos que Disney siempre juega con los números y que publica números inferiores a los que de verdad gastó, tampoco te está diciendo los 100 millones de dólares aproximados que se gastan normalmente en marketing. Y esta película obviamente tiene publicidad y marketing y lo hemos visto. Y incluso tiene gente que curiosamente salió a defender esta película. Curiosamente. Y antes que te vengan a decir, no, bueno, que la están bombardeando con críticas falsas, la realidad es que la gente no tenía ningún interés en ver esta película. ¿Y para qué? Si además luego va a salir en la plataforma. No tiene ningún sentido. Y ahora mismo compite contra Minecraft, con otro público familiar
principalmente enfocado a los niños. Y Minecraft, también otra película cuestionable y criticable y un montón de cosas, pero ya la está superando, con un presupuesto menor, ya la está destrozando en taquilla. Como una IP legendaria como Blancanieves, que ha sido el puntapié principal para que Disney sea un imperio cinematográfico, termina siendo humillada por Minecraft, una película con un presupuesto reducido y con mala crítica además, pero que al menos no insulta a su audiencia, o al menos no estuvieron diciendo estupideces en entrevistas una y otra vez como lo hizo Rachel Zegler. Es que los números no dan y hay cosas que nos empezamos a preguntar una y otra vez. ¿Cómo es posible? A ver, una vez puede ser que tengas un fracaso en el que perdiste cientos de millones de dólares, pero una y otra vez, acá hay algo extraño, acá hay algo que no estamos viendo, acá hay algo que me parece sospechoso. El mismo Joe Rogan lo dijo claro: investiguen a Disney, hay algo que está pasando ahí, no sé. En el medio del desastre, el mismo Joe Rogan, uno de los pocos que todavía tiene las bolas suficientes como para decir lo que piensa sin miedo a perder sponsors y patrocinadores, dijo lo que muchos estamos pensando hace años: alguien debería investigar cómo se están gastando todos estos millones de dólares y están teniendo pérdida una y otra vez. O sea, acá hay algo que no me cierra. Y tiene razón, porque el CGI de los enanos parece hecho con inteligencia artificial y de baja calidad. No se ve como una película de ese presupuesto. Tampoco estás pagando actores y actrices de tal talla de nivel que tengan presupuestos fuertísimos como para pagarles. Tampoco se ha gastado mucho en guiones. Tampoco se ha gastado en comprar una IP, una franquicia para adaptarla, porque Blancanieves ya era de ellos. Entonces, ¿cómo llegaste a esos presupuestos? ¿Y cómo te permitís perder dinero constantemente? Y lo más absurdo, ¿para qué tenés a una actriz principal que odia material original? Muchos critican con razón a Rachel Zegler, pero también dicen que no es la única culpable. Y es que es verdad, porque tampoco es alguien inocente. Ojo, permitir que una actriz inmadura, narcisista y políticamente activista tenga un micrófono y el control de la narrativa es, la verdad, que una decisión pésima comercial, pero alguien se lo permitió. Es que, en definitiva, llegamos a un punto en el que Disney ya no hace películas, hace propaganda. Y cuando Disney sí quiere hacer películas de entretenimiento, qué casualidad que esas sí funcionan. Mirá qué casualidad. Porque todo esto es la consecuencia de una decisión editorial que Disney tomó hace años: dejar de hacer entretenimiento para convertirse en una fábrica de adoctrinamiento. ¿Y qué consiguieron con todo esto? Bueno, ahuyentar a las familias, destruir la confianza del público y convertir cada estreno en un campo de batalla cultural. Y antes, una película de Disney era un evento, ahora es un meme. Ahora estamos todos esperando qué es lo nuevo que saca Disney para reírnos en su cara. Es que nadie las ve con ilusión. Los nuevos estrenos que vienen sacando últimamente son esperados más que nada para reírse del fracaso. Y si por casualidad no fracasa, bueno, es una noticia, justamente, wow, una que fue aceptable, wow, interesante, wow, por lo menos es algo distinto. Y es que Blancanieves no solo es una mala película, sino que es el símbolo de una era de decadencia cultural. Es una era donde las historias se reescriben para contentar a activistas de las redes sociales que ni siquiera quieren ver esas películas, donde la meritocracia es reemplazada constantemente por cuotas de diversidad, donde las personas elegidas para protagonizar esas películas o esas historias no están ahí por sus propios méritos o por su propio talento, sino que por cuestiones de cuota y conveniencias políticas, donde se prefiere incluso perder dinero antes que admitir que la audiencia tenía razón. Y todo esto termina enemistando al producto con el público que tiene que consumirlo. Porque ¿qué pasa cuando desprecias a tus propios fans? Cuando les dices que son estúpidos por amar una versión original, que son retrógrados, que están mal por no aceptar estas nuevas historias. ¿Qué pasa cuando les escupes en la cara con discursos baratos sobre patriarcado, sobre colonialismo, sobre blanquitud tóxica, sobre homofobia, sobre lo que sea? Bueno, es que el público se va y no tiene ganas de consumirlo. Y eso hizo que la gente vea otras películas como si fuera otra alternativa. Y en este caso, por ejemplo, es Minecraft, una película que quizás no sea la mejor, que quizás si compitiera contra algo de verdad competente, pasaría sin pena ni gloria, pero compitiendo contra Blancanieves, la pasa por encima. Porque en definitiva la gente quiere ir al cine a ver algo para entretenerse y nada más, y pasarla bien, al menos por 1 hora, 2 horas, por un rato. Así, de esa forma, olvidarse del mundo actual, no para que te sigan sermoneando con el mundo actual.
Y así es como Blancanieves del 2025 pasará a la historia, gente, como el mayor ridículo cinematográfico de Disney. Al menos hasta ahora. Hasta ahora. Porque ya saben, vamos a ver cómo sigue todo esto. Y con suerte, yo siempre trato de tener esperanza, sea un punto de inflexión. Porque el tema es que la evidencia está sobre la mesa. La gente está harta de que le mientan. Y la audiencia ya no tolera que la llamen facha, homófoba o lo que sea. Y todo eso simplemente por querer ver una historia que esté bien hecha. El dinero ya no fluye como lo hacía hace unos años en estas mismas compañías. Y Rachel Zegler es una actriz que tendrá que lidiar con las consecuencias de su propia arrogancia, así como Disney con las consecuencias de su cobardía y sus decisiones. Y bueno, nosotros tenemos el consuelo de que todavía hay algunos creadores, todavía hay algunas voces que se animan a decir lo que muchos pensamos. Y que no se arrodillan ante el miedo a la cancelación por esa corrección política. Así que bueno, prepárate Disney, porque si crees que Blancanieves fue una paliza, espera a ver lo que te pasa con tu siguiente reimaginación inclusiva y tu siguiente remake live action que intentes vendernos. Porque ya no hay vuelta atrás, la audiencia ya habló y ya lo hizo con el bolsillo. Y este es un antes y un después. Pero bueno, esa es simplemente mi opinión. Me gustaría saber lo que ustedes opinan en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comenta y suscríbete para que pueda hacer más videos como este. No te olvides de entrar al canal para ver los videos que aún no hayas visto. Y sobre todo compartir este video, compartilo con tus amigos, con tus conocidos, en las redes, en todos lados, para que el mensaje pueda llegar a más gente. Así como también te invito a entrar al canal para ver los videos que aún no hayas visto, que hay un montón. Eso es todo por hoy. Sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre los espero y los veo en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.